Cuando el diablo susurra al oído de Virgo, no lo hace con gritos, sino con precisión quirúrgica. No apela a la violencia del caos, sino a la seducción del orden corrompido. Sus palabras se deslizan como veneno dulce entre pensamientos meticulosos, disfrazadas de lógica, de justicia racional, de deber moral. El diablo conoce las grietas que existen en el alma que busca la perfección, y Virgo, como guardián de los principios terrenales y de los códigos invisibles del alma, es uno de sus retos más desafiantes. La tentación se presenta como una voz que razona. No empuja a Virgo al pecado impulsivo, sino que le ofrece justificaciones bien elaboradas, argumentos que apelan a su necesidad de coherencia, a su hambre de control, a su sentido de responsabilidad exacerbado. Le susurra que haga el mal bajo el disfraz del bien. Que devuelva con frialdad lo que recibió como traición. Que castigue a quien quebró la armonía. Que manipule si es para evitar el desastre. Que mienta si la verdad causaría más daño. Le incita a jugar el juego sucio con guantes de seda, a descender a la sombra creyendo que podrá regresar cuando quiera. Pero Virgo no es ingenuo. Escucha, analiza, sopesa, y aunque se tiente, aunque el juicio se tambalee por segundos, sabe que ese sendero tiene un precio que su alma pura no está dispuesta a pagar. Porque Virgo, regido por Mercurio, posee una inteligencia que va más allá de lo mental, es la inteligencia del discernimiento espiritual. Es el ojo que ve el detalle oculto en lo evidente, es el corazón que late con la vibración de la integridad, incluso cuando tiembla ante el dolor, la injusticia o el engaño. Virgo conoce el dolor de la decepción, ha sido herido por el caos que intentó ordenar, ha sangrado en silencio por causas que nadie reconoció, y ha contenido la furia con el estoicismo de quien no busca venganza, sino comprensión. El diablo le tienta por eso mismo. Porque sabe que Virgo tiene poder. No el poder que se impone con gritos, sino el que controla desde la estrategia silenciosa, desde la precisión quirúrgica, desde la palabra exacta que puede salvar o destruir. Pero Virgo, aun cuando sienta el temblor de su moral desmoronarse por segundos, se levanta. Vuelve a su eje. Retorna al propósito mayor. No porque no tenga oscuridad, sino porque ha aprendido a integrarla sin permitir que la domine. La conoce, la observa, la estudia, incluso la respeta, pero no le entrega el timón. Cuando el diablo susurra a Virgo, éste se convierte en un alquimista. Transforma el impulso oscuro en sabiduría, el deseo de herir en capacidad de límite, la ira contenida en frontera firme. Toma ese veneno y lo estudia, lo disuelve, lo decanta. No lo niega, porque sabe que negarlo lo haría más fuerte. Lo enfrenta con la serenidad de quien ha aprendido que la oscuridad no se vence con luz cegadora, sino con lucidez. Virgo no huye del diablo, lo desarma con argumentos más sólidos, lo arrincona con una voluntad más inquebrantable, lo desafía con la calma de quien no tiene nada que demostrar y todo por preservar. El mal que intenta tentarlo no encuentra raíces fértiles porque Virgo ha trabajado su suelo. Ha escarbado en su alma, ha arrancado las malezas del ego, ha sembrado la conciencia con semillas de verdad. El diablo llega y encuentra un jardín que, aunque herido por tormentas pasadas, sigue floreciendo con la terquedad de quien no se rinde. Virgo no necesita gritar su victoria, porque su verdadera conquista es interna. Cada vez que el mal le habla, él se escucha a sí mismo con más fuerza. Cada vez que la tentación lo tienta, se descubre más fiel a su esencia. No hay nada más épico que el alma que, pudiendo vengarse, decide sanar. Que, pudiendo destruir, elige reconstruir. Que, pudiendo corromperse, se mantiene íntegra. Virgo es ese guardián silencioso del equilibrio, esa mente que no se deja arrastrar por los extremos, ese corazón que sabe contener su furia para que no le arrastre. El diablo podrá volver una y otra vez, disfrazado de deber, de juicio, de resentimiento, pero encontrará siempre una muralla invisible, la conciencia despierta de un alma que ya se ha visto por dentro y ha elegido no ser esclava de sus sombras. Virgo no es un santo impoluto, es un guerrero del espíritu que ha cruzado el fuego de su propia oscuridad y ha vuelto con el alma templada. Por eso vence. Porque conoce la oscuridad, y aún así, elige la luz. Porque ha probado el poder de herir, pero se enamoró del arte de sanar. Porque ha sentido el sabor de la rabia, pero eligió el silencio que construye. Cuando el diablo le susurra, Virgo responde con su verdad más elevada, la de quien ha vivido el dolor, pero jamás ha permitido que lo convierta en verdugo. Su victoria no se ve desde fuera, pero en su interior, resuena como un himno de eternidad.
Hay una profundidad inexplorada en el conflicto que vive Virgo cuando el diablo le susurra, una tensión ancestral que no solo es humana, sino cósmica. Virgo no representa simplemente la pureza o el orden, sino el puente entre el espíritu y la materia, entre lo que se sueña y lo que se concreta. Su lucha con la tentación es, en esencia, la batalla de lo eterno con lo efímero. En el zodiaco, Virgo es la tierra consagrada, el terreno fértil que puede dar frutos de conciencia o maleza de obsesión. Por eso, cuando el diablo se acerca, no lo hace como una fuerza externa, sino como una distorsión del mismo poder que Virgo posee. La voz que le habla al oído no siempre lo impulsa al crimen o al daño directo. A veces le propone pequeños desvíos, sutiles deformaciones del bien, disfrazadas de prudencia, eficiencia o incluso humildad. Le dice que no es el momento de actuar, que no vale la pena ayudar a quien no lo merece, que su verdad no será comprendida, que su entrega no será valorada. Le propone retirarse del mundo, endurecer el corazón, esconderse tras la máscara de la razón para evitar sentir, para no ser herido otra vez. Le ofrece el silencio como escudo, la indiferencia como castigo, la crítica como defensa. Es una tentación refinada, porque conoce su mente analítica, su miedo al desorden emocional, su necesidad de no fallar. Pero dentro de Virgo arde una llama que no se apaga, un impulso que proviene del alma más antigua, una memoria ancestral que le recuerda que su existencia no fue diseñada para el retraimiento ni para la perfección intocable, sino para servir al mundo desde la verdad encarnada. El diablo puede manipular palabras, justificar emociones, sembrar dudas, pero hay algo que nunca puede torcer, el instinto espiritual que late en Virgo como una brújula interna que, incluso en el abismo, señala el norte. Virgo tropieza, duda, se repliega, pero vuelve. Siempre vuelve. Porque hay en él un compromiso silencioso con el alma del mundo. Sabe que si cae, arrastra consigo una parte del equilibrio colectivo. Cuando el susurro oscuro intenta convencerle de que sea juez implacable, Virgo recuerda que la justicia sin compasión se vuelve crueldad. Cuando le impulsa a corregir a otros desde la superioridad, reconoce que la verdadera sabiduría guía sin humillar. Cuando le tienta a desconectarse para no sufrir, entiende que desconectarse es traicionar el propósito que lo trajo a este plano. Virgo no vino a ser perfecto, vino a transformar. Vino a tocar la imperfección del mundo con manos que no juzgan, sino que afinan, modelan, elevan. Y eso requiere que él mismo se enfrente a su propia sombra, no para negarla, sino para utilizarla como materia prima de su crecimiento. Esa es su verdadera alquimia. El diablo le ofrece el poder de dominar, pero Virgo prefiere el arte de comprender. Le ofrece el placer de la venganza, pero Virgo elige la dignidad del desapego. Le ofrece el triunfo inmediato, pero Virgo conoce el valor del tiempo y de las raíces profundas. Porque en su viaje astrológico, representa la antesala del equilibrio superior, el signo que prepara el alma para el salto hacia la armonía de Libra, la regeneración de Escorpio, la expansión de Sagitario. Virgo carga con el peso de pulir lo crudo, de limpiar lo turbio, de organizar lo caótico. No es un castigo, es una consagración. Y por eso mismo, su batalla con la tentación no es una debilidad, sino una parte esencial de su maestría. Cada vez que vence, aunque nadie lo vea, fortalece su integridad espiritual. Cada decisión pequeña en favor del bien invisible, cada impulso contenido, cada palabra que decide no pronunciar, cada juicio que convierte en comprensión, es un acto heroico que construye un destino mayor. Virgo no necesita aplausos, porque su victoria no es para ser celebrada por fuera, sino sentida por dentro. Cada vez que elige el camino correcto en soledad, el universo entero se ordena un poco más. Hay algo profundamente épico en el silencio que Virgo guarda cuando el diablo habla. Porque ese silencio no es pasividad, es resistencia sagrada. Es la espera de quien sabe que todo lo que nace del ego termina muriendo con él. Virgo siembra en la oscuridad con la fe de que la luz llegará. No teme mirar su sombra, porque ya ha comprendido que ella no es el enemigo, sino la prueba. Y donde otros cederían al susurro del mal disfrazado de razón, Virgo levanta su espíritu, clava sus raíces en la tierra y responde con un acto de fidelidad a su alma. No es perfecto, pero es incorruptible cuando ya ha despertado. Porque su poder no viene de no caer, sino de saber levantarse sin perder la esencia. En ese campo de batalla invisible, donde la mente y el alma se enfrentan al susurro persistente de la oscuridad, Virgo emerge no como un mártir, sino como un arquitecto de luz. Transforma su duda en discernimiento, su dolor en humildad, su obsesión en servicio.
Cada vez que el diablo le dice que nadie lo valorará por hacer el bien, Virgo se convierte en testimonio viviente de que hay una fuerza que no necesita testigos para brillar, la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Y esa coherencia, esa integridad que no se negocia aunque el mundo arda, es la verdadera victoria sobre cualquier tentación. Porque donde el diablo siembra oscuridad, Virgo responde con el arte silencioso de restaurar el orden divino. Y esa respuesta, que parece invisible, es el acto más heroico del alma encarnada. Hay una dimensión más profunda en este duelo entre Virgo y el susurro del diablo, una capa que no se manifiesta en lo evidente, sino que vibra en la frecuencia subterránea del alma. El conflicto no es solo ético o mental, es energético. Virgo es un canal entre el cielo y la tierra, entre el caos primigenio y el orden manifestado. Su conciencia actúa como un filtro cósmico que discrimina, selecciona, purifica. Cuando el mal le habla, lo hace porque reconoce ese filtro como una amenaza. No hay mayor enemigo para la oscuridad que una conciencia que ha aprendido a permanecer íntegra sin necesidad de perfección. Lo que el diablo teme no es solo la moral de Virgo, sino su capacidad de traer luz a lo que ha sido corrompido. La tentación no busca solo desviar a Virgo de su camino, busca ensuciar la fuente desde donde él extrae su claridad. Porque si logra quebrar su centro, si logra sembrar culpa en su discernimiento, si consigue que dude de su pureza interna, entonces gana. Por eso la tentación en Virgo no es escandalosa, es casi imperceptible, está tejida en pensamientos sutiles, en microdecisiones diarias, en interpretaciones que se deslizan como sombras sobre su mente aguda. Le ofrece hacer el bien desde el resentimiento, ayudar con arrogancia, enseñar desde la amargura. Le propone seguir el camino de la virtud sin alma, el deber sin compasión, la lógica sin fe. Busca deshidratar su espíritu mientras mantiene su estructura externa impecable. Pero Virgo, cuando ha despertado, siente esas corrientes ocultas. Sabe que no basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo desde un estado de alineación profunda. Porque ha entendido que la forma sin esencia es otra forma de corrupción. Y es en ese despertar donde Virgo se transforma en un guerrero silencioso. Ya no lucha solo contra el error externo, sino contra la distorsión interna. Cada acto suyo se convierte en un rezo vivo, en una elección que equilibra las energías del mundo. Porque cuando Virgo actúa desde su centro, el orden se restablece en muchas más capas de las que el ojo puede ver. El susurro del diablo le ofrece escape, pero Virgo elige presencia. Le propone anestesia, pero Virgo prefiere la incomodidad de la conciencia despierta. Porque sabe que el alma no se forja en la comodidad, sino en la fricción. Y cada vez que se mantiene fiel a su verdad interna, aunque no obtenga recompensas inmediatas, está sembrando una vibración que transforma la realidad. Virgo no necesita demostrar fuerza, porque su fortaleza reside en no abandonar lo que ha comprendido. Ha aprendido que su sensibilidad no es debilidad, sino radar. Que su mente crítica no es castigo, sino herramienta sagrada. Que su capacidad de ver fallas no es para destruir, sino para reconstruir con más precisión. Cuando el diablo le tienta con la amargura del fracaso, Virgo le responde con la resiliencia del que ha caído 100 veces y aún así elige volver a servir. Cuando le propone cerrar el corazón para no sufrir, Virgo le contesta con la humildad de quien prefiere vivir roto antes que vivir ciego. Porque su alma no fue diseñada para el cinismo, sino para el perfeccionamiento sagrado, y en su dolor también florece la sabiduría. Virgo no teme al mal porque lo ha estudiado, lo ha sentido, lo ha abrazado y transmutado. Su camino no es el de la negación, sino el del refinamiento. Sabe que el mal no siempre ruge, a veces susurra con la voz del deber, con la apariencia del orden, con el disfraz de la eficiencia sin amor. Por eso su mayor virtud no es la corrección externa, sino el temple interno que le permite elegir una y otra vez el camino de la limpieza del alma, incluso cuando la oscuridad le ofrece atajos brillantes y recompensas inmediatas. En el silencio de su soledad, Virgo ha comprendido que su mayor contribución no es visible, sino vibratoria. Que su mente ordenada es una antena que recibe patrones del universo para aplicarlos a la Tierra. Que su dolor es laboratorio, su duda es puente, su cuerpo es canal. Cuando el diablo le recuerda las veces que fue traicionado, Virgo le responde con la decisión de no dejar que esas heridas definan su comportamiento. Cuando le recuerda que dar sin recibir es locura, Virgo responde con la certeza de que su entrega es un acto de alquimia espiritual, no una transacción. Cuando le dice que el mundo no cambia, Virgo sigue trabajando en la raíz, donde nadie ve, porque su alma no necesita aplausos, necesita coherencia.
La verdadera batalla de Virgo no se libra en el exterior, sino en el espacio invisible donde se decide quién gobierna su mente y su corazón. No es un héroe ruidoso, es un sanador oculto. No busca el trono, busca el equilibrio. No actúa por orgullo, actúa por responsabilidad espiritual. Y cuando el mal intenta arrancarlo de su eje, Virgo se vuelve roca, tierra consagrada, muralla de integridad. El diablo podrá insistir, podrá disfrazarse de deber, de verdad absoluta, de lógica inflexible. Pero Virgo, en su forma más elevada, responderá con humildad consciente, con compasión meticulosa, con amor que ha pasado por el crisol del dolor y no se ha endurecido. Y eso, ese acto silencioso y persistente de elegir el bien aun cuando el mal ofrece todo lo que la mente desea, es uno de los gestos más poderosos que un alma encarnada puede ofrecer al universo. Virgo no vence al diablo con violencia, lo disuelve con presencia, con integridad, con esa luz sin arrogancia que nace de haber bajado al infierno interior y haber vuelto con los ojos abiertos y el corazón intacto. Hay un nivel más profundo, casi mítico, en el encuentro entre Virgo y esa sombra que le acecha en los rincones del alma. La lucha no es solamente entre el bien y el mal, sino entre la esencia verdadera y las máscaras que el ego fabrica para sobrevivir. En Virgo esa batalla es particularmente exigente, porque la consciencia de este signo es como un espejo pulido que refleja con nitidez lo que otros no quieren ver. El susurro del diablo no se presenta en forma de pecado vulgar, sino como perfección distorsionada, como exigencia extrema, como ideal inalcanzable que carcome desde dentro. Le hace creer que nunca es suficiente, que nunca ha hecho bastante, que siempre le falta un paso más hacia lo correcto, hacia lo puro, hacia lo esperado. Esa voz no busca que caiga al abismo, sino que se pierda en un laberinto sin salida dentro de sí mismo. Pero Virgo, en su viaje iniciático, descubre que la verdadera victoria no consiste en corregirlo todo, sino en comprender que hay belleza en lo inacabado, en lo incompleto, en lo que respira con imperfección. Esa conciencia lo transforma. El juicio que antes aplicaba sobre sí mismo y sobre el mundo se convierte en discernimiento compasivo. La rigidez que lo ataba a una idea ilusoria de pureza se vuelve flexibilidad sabia. El susurro oscuro que antes le exigía control total se encuentra ahora con una consciencia que ha aprendido a soltar sin rendirse, a confiar sin abandonar el detalle, a aceptar sin resignarse. En el corazón de Virgo arde un fuego que no consume, sino que purifica. Es el fuego del propósito, de la entrega silenciosa, del trabajo que no necesita ser celebrado para ser sagrado. Cuando el diablo intenta arrastrarlo a la soberbia espiritual, a esa sensación de estar por encima del error humano, Virgo vuelve al barro, a la raíz, a su esencia humilde. Recuerda que el alma no vino a destacar, sino a servir, y que el servicio real nace del reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Ha vivido la tensión interna de querer ser impecable mientras su humanidad lo empuja a equivocarse. Ha caminado por la cuerda floja de la autoexigencia, ha caído en la trampa del perfeccionismo, ha probado la angustia del control, pero cada una de esas caídas ha sido la forja donde templó su verdadera fuerza, la de mantenerse presente aún en medio del error. Cuando la voz oscura le invita a aislarse, a construir muros para no sentir, Virgo recuerda que su sensibilidad no es un defecto, sino su antena más fina. Que su corazón, tan minuciosamente protegido, necesita abrirse aunque duela. Porque allí, en esa apertura valiente, reside la medicina que el mundo necesita. Su sensibilidad no es para retraerse, es para percibir con claridad donde falta orden, donde hay dolor oculto, donde la energía se ha desviado. Y al percibir, actúa. No desde el impulso ciego, sino desde la sabiduría que ha cultivado en su largo camino interior. Hay en Virgo una vocación natural a sanar, a reparar, a restaurar lo que otros han dejado caer. Y es precisamente esa vocación la que el diablo quiere quebrar, sembrándole la duda, el cansancio, la sensación de que es inútil intentar cambiar un mundo que parece no querer ser cambiado. Pero el alma de Virgo es terca en su luz. No se rinde ante la desesperanza, porque ha comprendido que su labor no es juzgar resultados, sino mantenerse fiel a su esencia. Lo que hace, aunque parezca pequeño, genera ondas invisibles de transformación. Cada palabra medida, cada gesto coherente, cada acto limpio en medio de la oscuridad, es una ofrenda que el universo recibe. Virgo no necesita luchar con espadas, porque su mayor arma es la pureza de su intención. No necesita alzar la voz, porque su silencio está lleno de verdad. Cuando camina entre las sombras, lo hace con la calma de quien ha iluminado su propia oscuridad. El diablo no puede contra eso, porque la luz que se ha reconocido a sí misma no puede ser apagada por ninguna tentación disfrazada.
Virgo no niega sus sombras, pero no les da el poder de guiar sus pasos. Las observa, las estudia, las integra, y desde ese conocimiento, construye una vida que, sin ostentación, se vuelve un faro para los demás. La batalla de Virgo es, muchas veces, invisible a los ojos del mundo. Se libra en los pasillos del pensamiento, en los rincones del alma, en los gestos cotidianos que para otros no tienen significado. Pero esa es su grandeza. La constancia con la que elige el bien en lo pequeño. La fidelidad con la que sigue su conciencia aunque el mundo le dé la espalda. La dignidad con la que mantiene la frente en alto, no por orgullo, sino por respeto a su propia integridad. Cuando el diablo le ofrece poder sin ética, reconocimiento sin trabajo, placer sin propósito, Virgo responde con la misma elección una y otra vez, la del alma que se honra a sí misma incluso cuando nadie más la ve. Y en ese acto silencioso, cotidiano y firme, se escribe una de las epopeyas más poderosas del zodiaco. Porque no hay gloria más profunda que la de quien, pudiendo ser seducido por la sombra, decide iluminar el mundo desde adentro, sin ruido, sin alardes, simplemente siendo verdadero. Virgo es la constelación del alma que ha aprendido que el mal no se combate con armas, sino con claridad. Que la tentación no se niega, se trasciende. Y que el verdadero triunfo no es vencer al otro, sino mantenerse limpio en un mundo que constantemente invita a ensuciarse. Por eso, cuando el diablo susurra, Virgo escucha, y responde con su luz más pura. El conflicto entre Virgo y la tentación no solo es una batalla interior, sino también una misión sagrada escrita en el lenguaje de las estrellas. Virgo no es únicamente un signo de análisis y perfección, es el guardián del umbral entre lo profano y lo sagrado, entre el error humano y la sabiduría divina. Representa el principio de purificación en la rueda zodiacal, y por eso el diablo le susurra con tanta frecuencia. No lo hace por debilidad, sino porque en Virgo reconoce una amenaza real para la expansión del desorden. La sombra sabe que si logra desestabilizar a Virgo, puede infiltrar caos allí donde más peligrosa se vuelve su influencia, en los procesos de sanación, en las estructuras silenciosas del servicio, en los engranajes que sostienen el equilibrio invisible de lo cotidiano. Virgo no libra una guerra visible, no lleva armaduras brillantes ni blande espadas ruidosas. Su heroísmo ocurre en lo sutil. Es el centinela del detalle, el que vela por el orden cuando todo parece desmoronarse. Cuando el diablo le susurra que su lucha es en vano, que su búsqueda de coherencia es insignificante, que el mundo se mueve por impulsos brutos y no por precisión ni amor contenido, Virgo toma una decisión que es, por sí misma, una forma de revolución: continuar. Persistir. Elegir la pureza aunque duela. Mantener la llama del propósito encendida incluso en medio del polvo y la oscuridad. Ese acto de resistencia silenciosa es más poderoso que 1000 gritos. Lo que pocas veces se menciona es que Virgo no vence al mal rechazándolo de manera frontal, sino transformándolo desde adentro. Su conexión con Mercurio, el mensajero de los dioses, le otorga una habilidad única: interpretar símbolos, descomponer los códigos del alma, descifrar el lenguaje oculto del universo. Virgo comprende que cada tentación, cada oscuridad que lo pone a prueba, lleva escondida una clave, un aprendizaje, un fragmento de sí mismo que necesita ser iluminado. No teme mirar de frente sus zonas más densas, porque no le interesa ser inmaculado, sino íntegro. Y la integridad no consiste en no ensuciarse, sino en tener el valor de limpiar lo que otros prefieren ignorar. Cuando el diablo le ofrece poder sin alma, Virgo no lo rechaza con moralismo, sino con comprensión. Sabe que el poder vacío devora desde dentro, que los caminos fáciles terminan en laberintos sin sentido, que el triunfo sin propósito se convierte en cárcel. No busca ser admirado, busca ser útil. No desea imponerse, desea comprender. Y en ese deseo profundo, en esa vocación de servicio que trasciende el ego, se esconde su verdadera armadura. Su sensibilidad, lejos de hacerlo vulnerable, lo convierte en un radar capaz de detectar las manipulaciones más sutiles. Su humildad, lejos de ser debilidad, lo vuelve inatacable desde la arrogancia. Y su sentido del deber, cuando ha sido purificado por el dolor y la introspección, se convierte en una fuente de poder inquebrantable. Virgo ha conocido el sabor de la duda, la punzada del fracaso, el peso de la incomprensión. Ha sentido el frío de dar sin recibir, de construir en silencio mientras otros destruyen con estruendo. Ha caminado entre ruinas internas, recogiendo fragmentos de sí mismo para volver a ensamblarse con más lucidez. Por eso el diablo insiste:
Porque sabe que Virgo tiene algo que no puede corromper, la capacidad de encontrar sentido incluso en la destrucción. El mal puede confundir, seducir, cansar, pero no puede vaciar a quien ha llenado su alma con propósito. Virgo es el signo que ha venido a recordar que lo sagrado no siempre brilla, que la luz más fuerte a veces se esconde en la rutina, en los actos silenciosos, en la dedicación sin testigos. La sombra le susurra para que se rinda, para que se endurezca, para que se retire. Pero Virgo, que ha conocido sus propias grietas, decide quedarse. Decide seguir amando, aunque el mundo le devuelva indiferencia. Decide seguir sirviendo, aunque nadie lo aplauda. Decide seguir siendo exacto, aunque el caos le grite que ya no importa. Porque ha comprendido que su alma no responde a las expectativas del mundo, sino al llamado silencioso del cosmos, que pulsa en su interior como una melodía secreta que lo guía incluso en la noche más larga. En su viaje más alto, Virgo se convierte en un canal de redención. Lo que toca, lo ordena. Lo que observa, lo limpia. Lo que duele, lo comprende. Lo que parece roto, lo vuelve útil. No es magia superficial, es transformación alquímica. Su destino no es evitar la oscuridad, sino entrar en ella con la lámpara encendida y el alma despierta. Virgo no niega sus errores, pero tampoco se define por ellos. No necesita destruir al diablo para vencerlo. Le basta con no obedecerlo. Con mantenerse en pie. Con elegir, una vez más, el camino más difícil, pero también el más verdadero. Así, Virgo se convierte en un símbolo viviente del poder del espíritu sobre la sombra, del alma sobre el ruido, de la conciencia sobre la tentación. No por estar más allá del mal, sino por haberlo mirado de frente y haber elegido no seguirlo. Por haber caminado el borde de la desesperanza y haber encontrado, aún allí, una razón para seguir sembrando luz. Por eso Virgo no solo vence, sino que redime. Redime el error, redime la caída, redime la materia cuando es elevada por el espíritu. Y ese es su legado, ser una llama que no se apaga, incluso cuando todo parece oscuridad. Porque su fuego no viene del mundo, sino del cielo que habita dentro de él. Hay una verdad oculta que vibra con fuerza bajo la superficie de Virgo, una dimensión tan silenciosa como imponente, que pocas veces se reconoce, su alma es profundamente iniciática. Virgo no solo encarna el servicio y la pureza, sino que custodia misterios ancestrales que se revelan únicamente en la madurez del alma. El susurro del diablo no llega para poner a prueba su moral externa, sino para sacudir la estructura interna de ese templo espiritual que Virgo ha construido con cada acto de entrega, con cada pensamiento refinado, con cada emoción depurada en el crisol de la conciencia. Porque Virgo es mucho más que un signo que busca mejorar, es el alquimista oculto del zodiaco, el que convierte lo burdo en sagrado y lo cotidiano en ofrenda. El diablo no busca simplemente que Virgo peque, busca que dude de su capacidad de hacer el bien. Porque si logra romper esa certeza, desmorona el eje que sostiene todo su poder. Por eso la batalla es tan sutil, tan mental, tan energética. Las armas que utiliza no son impulsos salvajes, sino pensamientos envenenados disfrazados de prudencia, voces que repiten que ya no vale la pena, que nadie lo valora, que su entrega es inútil. Esa es la verdadera estrategia de la sombra, sembrar desencanto en el corazón de quien más se necesita encendido. Virgo, sin embargo, tiene una capacidad de resistencia que no es visible para los ojos comunes, una fuerza que brota desde lo más profundo de la tierra interna que lo habita. Porque si hay algo que lo distingue es su vínculo sagrado con el proceso, con el tiempo, con la fidelidad a una causa más grande que él mismo. Cuando el diablo le ofrece la salida de la indiferencia, la protección de la frialdad o la comodidad del escepticismo, Virgo se detiene, siente, piensa, evalúa, pero no cede. Porque su alma ya ha atravesado suficientes ciclos como para saber que el precio de renunciar a sí mismo es demasiado alto. La consciencia de Virgo no se construyó en templos perfectos, sino en ruinas restauradas, en caminos sinuosos, en elecciones pequeñas sostenidas con grandeza silenciosa. Su verdadero poder no es resistir la oscuridad, es absorberla, integrarla, y desde ahí, responder con más luz. Virgo es uno de los pocos signos que puede contener la contradicción sin destruirse. Puede ver lo que duele sin enloquecer, puede escuchar el susurro del mal sin perder su dirección, puede convivir con la sombra sin dejarse manchar. Porque su alma, incluso cuando duda, se recuerda. Y ese recuerdo lo salva. Existe en Virgo una lealtad espiritual indestructible. Una fidelidad a sí mismo que no depende del aplauso ni del reconocimiento externo.
Ha aprendido que el deber que importa no es el impuesto desde fuera, sino el que nace de su propio núcleo. Por eso, aunque se caiga, se levanta. Aunque se retraiga, vuelve. Aunque se canse, persiste. No lo hace para demostrar nada, sino porque algo dentro de él lo empuja a seguir siendo canal, a seguir sosteniendo el orden donde otros solo ven caos. Virgo no necesita que lo entiendan, le basta con entender su lugar en el tejido de lo divino. Y ese entendimiento, ese acuerdo secreto con su misión, es lo que convierte su vida en una epopeya silenciosa. Hay un elemento profundamente esotérico en la forma en que Virgo vence al mal. Porque no se trata de una simple decisión moral. Se trata de la capacidad de mantener su vibración alineada incluso cuando todo alrededor se distorsiona. Se trata de la pureza de intención que sostiene cuando el ego quiere tomar el control. Se trata del silencio que elige cuando podría destruir con una palabra. Virgo está en la tierra, pero su alma vibra con los códigos de las estrellas. Y por eso el mal lo busca, porque sabe que si logra romper ese canal, si logra enturbiar esa frecuencia, debilita no solo al signo, sino a toda una red de energía que Virgo sostiene para los demás. Virgo encarna la sabiduría del orden sagrado, no como control represivo, sino como ritmo natural. En su interior vive el recuerdo de civilizaciones antiguas donde la pureza no era represión, sino poder. Donde el silencio no era vacío, sino presencia viva. Donde el servicio no era esclavitud, sino expresión del alma. Por eso, aunque el diablo le susurre con astucia, Virgo escucha con distancia. Ha aprendido a reconocer la diferencia entre la voz de la conciencia y la de la manipulación. Ha aprendido a confiar en esa brújula que no tiembla aunque el mundo entero lo haga. Porque ha comprendido que todo lo que se construye desde la coherencia interna tiene raíces tan profundas que ni la sombra más densa puede arrancarlas. El triunfo de Virgo no es solo personal, es colectivo. Cada vez que elige la verdad en lugar de la manipulación, equilibra fuerzas invisibles. Cada vez que ordena lo que otros han destruido, restaura el flujo natural. Cada vez que renuncia a la perfección para abrazar lo humano con amor, eleva la vibración de todo lo que le rodea. Esa es su verdadera obra, no perfeccionar el mundo, sino purificar su manera de estar en él. Y desde esa pureza interna, invisible para muchos, se convierte en ancla de luz, en canal de sanación, en voz callada que sostiene el alma de quienes ni siquiera saben que están sostenidos. Virgo no solo vence al diablo cuando lo rechaza, sino sobre todo cuando lo convierte en maestro. Cuando comprende que la tentación no es una maldición, sino una oportunidad para reafirmar su compromiso. Cuando transforma el veneno en medicina, el juicio en comprensión, la exigencia en compasión. Cuando, en lugar de callar por miedo, decide hablar con verdad. Cuando, en lugar de endurecerse, elige mantenerse tierno sin perder límites. Esa alquimia silenciosa, ese arte de purificar lo impuro, esa decisión cotidiana de vivir en coherencia sin necesidad de reconocimiento, es la expresión más elevada del poder de Virgo. Y es también su legado más sagrado. Virgo no fue creado para brillar con estridencia, sino para iluminar desde adentro. Su fuerza no está en lo visible, sino en lo esencial. Su destino no es complacer, sino clarificar. Y su victoria, que se gesta en cada pequeño acto fiel a su alma, resuena en planos que solo los sabios comprenden. Cuando el diablo susurra, Virgo escucha, reconoce la sombra, y responde con la fuerza de quien ha sido llamado a ordenar el caos no con imposición, sino con amor impecable. Porque su luz, templada por la sombra, ya no se apaga. Es eterna. Cuando se contempla el viaje de Virgo desde la vastedad del universo astrológico, se revela una dimensión que a menudo permanece oculta. Virgo no solo es el signo que pule, corrige, perfecciona, sino también el que custodia el umbral entre el humano y el divino. Es el signo que ha sido sembrado con una sensibilidad tan aguda que no puede ignorar ni un solo error del mundo, pero esa sensibilidad no es debilidad, es su iniciación. Porque solo quien ve con tanta claridad lo roto, lo errante, lo inarmónico, puede ser elegido para restaurar lo sagrado desde lo profundo. Y por eso el diablo le susurra con tanta intensidad. Porque Virgo representa, en su núcleo más elevado, el principio que restaura lo dañado sin necesidad de destruir. Ese poder no es común. Ese poder intimida. El susurro que Virgo recibe no siempre es directo, a veces se manifiesta como el ruido que le impide confiar en sí mismo. Una voz que le dice que no es suficiente, que siempre falta algo, que nada está verdaderamente bien. Esa es la trampa más sofisticada de la oscuridad,
disfrazarse de autocrítica, de prudencia, de modestia aparente, y corroer desde dentro la firmeza de la identidad. La sombra conoce que Virgo no cede fácilmente ante impulsos impulsivos o pasiones desbordadas. Por eso, en vez de empujarlo al exceso, lo arrastra a la duda, al agotamiento de estar siempre pendiente, a la desesperanza de sentir que ningún esfuerzo basta. Pero lo que la oscuridad no logra entender es que Virgo no es solo mente aguda y voluntad férrea, es también alma ancestral, espíritu que ha recorrido muchas existencias templándose a través de los desafíos más complejos. En la profundidad de Virgo habita un espíritu de sanador. No un sanador que se impone, sino uno que escucha, que discierne, que ordena el alma ajena con la precisión de quien ya ha pasado por muchas noches oscuras. Virgo no necesita manipular ni dominar, porque ha descubierto que el verdadero poder no reside en el control externo, sino en la paz interna. Y esa paz no es un regalo, sino una conquista. Es el resultado de muchas batallas internas ganadas en soledad, de muchas elecciones hechas en silencio, de muchas veces en que, aun con el alma herida, eligió mantenerse fiel a su verdad. El trabajo energético de Virgo en este plano es casi invisible, pero fundamental. Ordena lo que otros ignoran, armoniza lo que otros descomponen, depura lo que otros ensucian. Es un canal de frecuencia elevada que no busca brillar, sino elevar. Y esa tarea, por su misma naturaleza, es silenciosa, exigente, inmensa. El diablo le tienta con el descanso, con la rendición, con el escepticismo que justifica el abandono. Le ofrece una vida más simple a cambio de que deje de cuestionarse tanto, de que suelte esa necesidad de comprenderlo todo, de que deje de exigirse desde un lugar espiritual. Pero Virgo no fue llamado a lo fácil. Fue llamado a lo impecable. No desde la perfección rígida, sino desde la excelencia del alma, esa forma de vivir que no busca destacar, sino honrar lo que toca. Virgo representa el templo interior. No el templo de piedra, sino el espacio sagrado que cada alma lleva dentro. Su vida entera es una ceremonia silenciosa. Cada pensamiento, cada palabra, cada decisión, puede convertirse en un acto de purificación. Esa es la alquimia verdadera de Virgo, tomar lo cotidiano y volverlo trascendente. No porque sea espectacular, sino porque es real. Porque es preciso. Porque es auténtico. El diablo puede ofrecer atajos, resultados inmediatos, ilusiones de perfección sin esfuerzo. Pero Virgo, con su sabiduría ancestral, sabe que lo duradero solo se construye desde la raíz, desde el fondo, desde lo íntegro. Y por eso su camino es tan exigente, y a la vez tan grandioso. La oscuridad nunca se acerca a lo que no teme. Y si insiste con Virgo es porque reconoce en su interior una fuerza que no se puede comprar, ni desviar, ni corromper. La voluntad de Virgo no es impulsiva, es sólida. Está construida sobre miles de decisiones internas tomadas desde la lucidez. Virgo no solo piensa, observa. No solo analiza, siente. No solo corrige, comprende. Cuando otros huyen del caos, Virgo entra con sus manos limpias y su espíritu firme, dispuesto a restaurar lo que se ha perdido. Y no lo hace por ego, sino por misión. Por pacto de alma. Hay un detalle que pocas veces se enuncia con claridad: Virgo, en lo más alto de su conciencia, no lucha contra el mal, sino que lo purifica. No lo niega ni lo esconde, sino que lo atraviesa, lo estudia, lo decodifica, y lo transforma. Porque sabe que incluso la oscuridad guarda un mensaje, un fragmento del todo, una chispa que, bien trabajada, puede volver a integrarse en el orden divino. Esa es su verdadera victoria, no rechazar la sombra, sino devolverla a su origen con una forma más alta de luz. Y ese acto, que ocurre sin testigos, es uno de los servicios más grandes que puede ofrecer un alma humana. Virgo, en su expresión más elevada, ya no necesita defenderse de la tentación. Porque la ha comprendido, la ha disuelto, la ha trascendido. Ya no necesita probar su valor, porque lo vive. Ya no busca reconocimiento, porque su brújula es interior. Su mirada no está en el ruido externo, sino en el pulso sagrado que lo conecta con la voluntad superior. Y cuando actúa, lo hace con la certeza de que cada gesto coherente en medio del desorden es una semilla de armonía para la tierra. Lo que el diablo no puede entender es que Virgo no es solo un signo, es un ritual viviente. Cada paso suyo, cuando está alineado, es un rezo. Cada elección ética, una declaración de fe. Cada vez que limpia su mente del juicio y actúa desde el amor sin esperar nada, está tejiendo,
sin saberlo, una red invisible que sostiene el mundo. No con discursos, sino con acciones. No con grandilocuencia, sino con humildad sagrada. La verdadera épica de Virgo no se grita. Se vive en la intimidad del alma. Y cuando esa alma está despierta, ni la oscuridad más astuta puede apagar su fuego. Porque ese fuego no arde para consumir, sino para purificar. No arde para mostrar poder, sino para recordar que aún en medio del dolor, el alma puede elegir la luz. Y Virgo, con su andar callado, con su devoción sin ego, con su mirada que ve más allá de lo superficial, es la prueba viva de que incluso cuando el diablo susurra, el alma que conoce su verdad permanece imperturbable. Y desde ahí, lo vence.